mucho más preámbulos, quería presentarte, bueno, a Julián, que es el coautor de la nota que hicimos para el dossier de Fundación Meridiano. Te agradecemos mucho por este espacio que nos estás brindando para charlar un poco sobre la situación del multilateralismo hoy y de los regionalismos, en especial de la región latinoamericana. Un pantallazo nomás, sos politólogo de la UBA, sos un colega, te estás dedicando a la comunicación, comunicador y analista internacional en Radio Nacional, en Futurock, ¿puede ser? Sí, ambos. Y además coordinaste un libro que fue muy interesante, en su momento lo sigue siendo, pero que fue el libro del No al ALCA a UNASUR, los 10 años de Mar del Plata, que también es un poco la razón por la cual te entrevistamos, es por tu conocimiento y por tu interés en la región latinoamericana. Así que bueno, Julián, te cedo la palabra para la primera pregunta. Hola Juan, ¿cómo estás? Antes que nada, gracias por el espacio, por el tiempo de comentarnos un poco cómo observás todo este panorama y bueno, también sobre el artículo que escribimos con Piri. Te quería hacer una pregunta en particular sobre cómo es el liderazgo internacional y especialmente esto que sucedió y que se observó desde diferentes aristas, desde el lado académico de análisis internacional, que fue la ausencia de liderazgo y la retirada de Estados Unidos, que ya venía emprendida antes de la pandemia, pero que quedó muy expresa en ese retraimiento, en ese repliegue hacia el plano doméstico, ese cierre de fronteras, también el desfinanciamiento de la OMS como uno de los principales aportantes, y cómo China viene a cubrir ese espacio o cómo busca ocupar ese rol de liderazgo a través de la diplomacia sanitaria, a través de diferentes ayudas y diferentes despliegues simbólicos que van más allá de lo material, cómo es que puede ocupar ese lugar. La pregunta es en el sentido, no de la capacidad material, que vemos que ha crecido enormemente y que está en condiciones de emprender hasta una reconstrucción a nivel de los diferentes países con los que comercia y con los que tiene también emprendida la iniciativa de la ruta de la seda, no a ese nivel, sino a nivel de consenso, de legitimidad, de hegemonía cultural que sí lo ha intentado Estados Unidos. ¿Cómo ves que puede ser reconocido China en ese aspecto? No tanto de actores con los que tiene un comercio fluido, pero que siempre impone su peso, como lo es África y América Latina, sino con otros actores de peso como la Unión Europea, como sus vecinos en Asia. ¿Cómo podés definir o no sé, o también los comentarios que hagas sobre ese ascenso, si es legitimado o si es impuesto? Primero los felicito a ambos por el artículo que publicaron, que se está publicando. La verdad que los felicito, creo que aborda muy bien varios ejes en simultáneo en torno al coronavirus, el multilateralismo, la situación de la ONU, del G20, el momento de la Unión Europea, el contexto de América Latina. Yendo a tu pregunta sobre China en particular, me parece que es evidente que China ha desplegado durante la pandemia una diplomacia sanitaria, si se quiere, se ha extendido a casi la mitad de los países del mundo esa ayuda de parte de China. Para muchos países una ayuda que se pagó, para otros países una ayuda que no se pagó, que es parte de un compromiso que tiene China de expandir eso, ¿no? Su búsqueda de una nueva hegemonía sin las balas, sin la ocupación. Es muy interesante también esa búsqueda para analizar el contexto en el cual se da. Es decir, China es una potencia que quiere emerger sin invasiones, y para eso tiene que hacerlo de una forma, como ellos llaman, soft power, ¿no? Soft power, en este caso, sanitario, si se quiere. Y creo también que es la emergencia, la aparición de Xi Jinping como líder global, ¿no? Esta primera crisis, esta crisis del coronavirus,
porque aparte Xi Jinping, ¿qué tiene que hacer? Tiene que desbaratar primero todas las especulaciones que hubo en torno al coronavirus y a su surgimiento en el mercado de Wuhan. Es decir, en base a eso, una primera noticia muy mala para China, que es que un virus que nació en China, o al menos se especula eso, se expande por todo el planeta. China lo que hace es decir, vamos a ayudar con material sanitario, que aparte es algo bastante barato en términos de los costos, digamos, si uno ve eso, barbijos, ve lo que está enviando China, pero China tiene la capacidad de hacerlo, de hacer esos insumos, de enviar esos insumos. Y ahí me paro en la otra parte de tu pregunta, ¿no? Que es los Estados Unidos de América, un Donald Trump que está en un año electoral, un Donald Trump que además le ha impactado muy fuerte el coronavirus porque lo ha menospreciado de entrada, ha menospreciado la potencia que tenía el coronavirus, no ha tenido las alarmas que sí tuvieron otros países. A pesar de tener la misma información que otros países, Donald Trump casi que dijo siga, siga, como dijeron Boris Johnson, como dijo Jair el Mesías Bolsonaro. Y en ese escenario Trump además está con otros problemas. Primero, un año electoral, donde tiene que ir a una elección compleja, que es la de noviembre próximo, contra Joe Biden, el candidato del Partido Demócrata, y por otro lado las movilizaciones que están teniendo lugar desde hace semanas en los Estados Unidos de América tras el asesinato de George Floyd. Me parece que por esa situación peculiar en lo interno, que además el coronavirus impacta en la pérdida de 40 millones de puestos de trabajo, o al menos en los seguros de desempleo que se han tomado. Donald Trump dice que en las últimas semanas esto ha cambiado, pero no vemos un cambio grande, trascendental en ese sentido. Son malas noticias en términos económicos para un presidente como Trump que esperaba las noticias económicas que sean la proyección para su candidatura presidencial, es decir, para seguir en la Casa Blanca. Él confiaba en la economía, tenía buenos números económicos, y todo eso se descayó, se desplomó en prácticamente 3 meses por la pandemia, y creo que China aprovecha ese contexto. La pregunta que ustedes plantean es muy interesante, ¿tiene la capacidad China, la hegemonía cultural de emerger como potencia mundial durante las próximas décadas? Bueno, hay algunos indicios de que sí, hay otros indicios de que no. Yo creo que es bastante dinámico el tema. Estaba hoy pensando, Parasite, por ejemplo, es una película que es de Corea del Sur, ganó un premio Oscar. China jamás intentó disputar en esos lugares, por ejemplo, ¿sí? Estoy planteando un caso particular de otro país de la misma zona de Asia que está disputando otros sentidos a nivel cultural, por ejemplo. Y me parece que China todavía no está pudiendo hacerlo del todo. Ha intentado con su idioma, con los institutos confucios a lo largo y ancho del mundo, pero es algo que le cuesta. A China le cuesta entrar en Occidente, y ese es el otro tema que tenemos para analizar en torno a si va a ser o no el país que sea líder mundial en las próximas décadas. Ese es un tema trascendental. Y el otro es el tema del aparato militar, porque los Estados Unidos de América tienen el mismo presupuesto que los 12 países que le siguen en torno al presupuesto militar, y ahí China no, esa pelea no la da, ¿sí? Por eso yo decía antes, China intenta emerger, crecer sin disparar una sola bala, y eso tiene cuestiones interesantes, importantes, porque no se intenta meter dentro de la dinámica interna de los países, pero también encuentra complejidades, evidentemente. Totalmente, por ahí en esas cosas creo que coincidimos en la incertidumbre que genera si efectivamente China se alzara como nuevo líder global, pero está teniendo un peso gravitante en distintas regiones, como es la sudamericana, la latinoamericana. Ahí quería preguntarte, digamos, la pandemia impacta de una manera distinta en Sudamérica, no tiene las mismas características que Europa, tiene digamos, las dificultades en infraestructura económica, social y sanitaria en Sudamérica, y además de las grandes ciudades, la demografía de las grandes ciudades, los hacinamientos, eso lo estamos viendo, digamos, en este momento en la ciudad de Buenos Aires.
Sin embargo, bueno, es una región que ha quedado un poco huérfana de herramientas de concertación entre los países, que en estos momentos tal vez sería adecuada, sería necesaria. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo ves la región sudamericana, latinoamericana en este contexto? Y sería importante, viable, una mejor coordinación en la región, digamos, algún organismo que permita organizar los esfuerzos para combatir el coronavirus. Yo creo, y ahí comparto con Juan Gabriel Tocatrián en su último artículo, él dice que hay un estancamiento, fragilidad y decadencia, usa esas tres palabras, estancamiento, fragilidad y decadencia, para analizar las instancias de integración y concertación en América Latina y el Caribe. Evidentemente, mucho de lo que se había logrado durante la década de hegemonía de los gobiernos progresistas en América Latina y el Caribe en torno a las instancias de integración se ha perdido, se ha desvanecido. El ejemplo para mí máximo es la UNASUR. Yo analicé el trayecto de emergencia de UNASUR también en mi tesis de maestría, y evidentemente la UNASUR termina implosionando por una decisión política de una serie de gobiernos conservadores que dijeron esto no va más, que fundaron otro mecanismo llamado PROSUR en Santiago de Chile, un mecanismo que evidentemente no funcionó. Jorge también en alguna entrevista ya para la tesis doctoral me decía que él creía que el lanzamiento de PROSUR fue más bien una excusa para terminar dinamitando UNASUR. Creo firmemente también eso, es evidente que ha sido una excusa porque no lo han puesto a andar. También vemos que se debilitó la CELAC, creada en el año 2011, y las instancias que ha creado la derecha también están debilitadas. La Alianza del Pacífico no tiene el impulso que tuvo al inicio. Después podemos ponernos a debatir qué pasa con el Mercosur. Yo también veo un Mercosur muy amesetado, un Mercosur que ha perdido los vectores de conexión política, y ahí existe la incertidumbre de cómo debate América Latina sus problemas, porque en este momento América Latina y el Caribe, América del Sur, debería estar debatiendo sus problemas minuto a minuto, diría. Hubo una sola cumbre de presidentes virtual en los últimos meses. No fue invitado a Venezuela, por ejemplo, cuando participa el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, dice, yo vengo porque están todos los presidentes, pero no está Venezuela. Yanine Áñez estaba, la presidenta de facto de Bolivia. Digo, no hay excusas. Si está Yanine Áñez, no hay excusa para invitar a otro presidente, incluso cuando hay algunos que lo caractericen como dictadura. Evidentemente, América Latina tiene que discutir sus problemas centrales hoy, esté quien esté en el cargo en cada uno de los países. Y le guste o no le guste a estos gobernantes, Juan Guaidó no es el presidente de Venezuela. Juan Guaidó no ejerce la primera magistratura de Venezuela. Ahí hay todo un debate interesante, pero creo que, y ahí vuelvo a las palabras de Tocatrián, ¿no? Estancamiento, fragilidad y decadencia es evidente, es sintomático. Esto, incluso las instancias más desde la izquierda, que surgieron desde la izquierda, como el ALBA, también están evidentemente en una situación de fragilidad. ¿Por qué? Porque han perdido importantes miembros, como Ecuador, como Bolivia. Bueno, es una situación donde hay cierto desconcierto en América Latina en torno a las instancias de integración. En ese contexto me parece saludable que el progresismo pueda encontrar un grupo, como el Grupo de Puebla, que es un grupo de personalidades, que no es un espacio de concertación tal como lo conocemos tradicionalmente, donde se pueda dar el debate sobre hacia dónde tiene que ir América Latina. Por eso digo, entonces, y lo de Alberto Fernández me parece importante en 2 puntos. Es el único presidente que participó tanto de la cumbre de presidentes, que la hubo, como de la cumbre de líderes progresistas, donde hay expresidentes con una formación y con una trayectoria muy valiosa: Luis Ignacio Lula Silva, Evo Morales, la propia Dilma. Es gente que tiene mucho para aportar en un momento de crisis en América del Sur y crisis en el mundo, porque participó en otras crisis y porque sabe, o al menos no sé si sabe cómo salir, porque es una crisis muy peculiar esta, y para mí mucho más grave que la del 2008, mucho más grave que la del 2001, por varios aspectos, pero es evidente que
Argentina, desde su lugar, está buscando alguna estrategia de vinculación con los países de América Latina y el Caribe. Lo creo importante, y también me parece importante lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador. A Andrés Manuel López Obrador podemos hacerle muchas críticas sobre la gestión de la pandemia, podemos hacerle muchas críticas, yo creo que llegó tarde a la cuarentena, no tengo ningún problema en decirlo. También creo que obedece a cuestiones de la informalidad mexicana, el proceso de trabajo en México. Evidentemente hay un tema ahí de la propia situación del trabajo en México, que por ejemplo la Argentina solucionó décadas atrás con el peronismo. El peronismo formalizó el empleo en la Argentina y a partir de ahí tenés más solucionado ese tema. Sigue habiendo trabajo informal, pero es evidente que en Argentina el trabajo informal es menor que en otras latitudes de nuestro continente. Pero volvía a López Obrador porque está haciendo cosas interesantes en este escenario. Una de esas es sumarse a la negociación que tiene la Argentina con uno de los fondos de inversiones en torno a la deuda, ¿sí? Él llamó a Larry Fink, uno de los personajes más importantes de las finanzas mundiales, para decirle: yo voy a ser de intermediario en la negociación entre ustedes y la Argentina. Punto interesante, interesantísimo. Ya en noviembre le había salvado la vida a Evo Morales después del golpe en Bolivia. Otro punto interesantísimo. Y esta semana dijo que él está dispuesto a darle gasolina a Venezuela. Venezuela tiene un grave problema de abastecimiento de gasolina porque no puede refinar el combustible que tiene en la propia Venezuela, un combustible ultra pesado. A partir de las sanciones no puede hacerlo. Han llegado algunos tanques de Irán en las últimas semanas, pero eso le soluciona el problema por un mes, 2 meses. México está diciendo: yo estoy dispuesto a cederle, a venderle, mejor dicho, no a cederle, a venderle petróleo, a gasolina, digo, a Venezuela para solucionar ese tema. Y ahí entramos en el otro aspecto que me parece importante, que es los bloqueos comerciales, financieros, en una situación de pandemia. Es una especie de crimen de lesa humanidad eso. O sea, lo que le están haciendo, ya no importa si gobierna Díaz-Canel en Cuba, si gobierna Maduro, quien gobierna cada uno de estos países, el bloqueo que se le hace es un daño que percibe la propia población. A Maduro no le está dañando esta estrategia, porque Maduro sigue ahí hace tiempo, ¿sí? Desde que lo intentaron voltear, Maduro sigue ahí. Lo mismo con Díaz-Canel, creo que en menor medida Cuba se expresa eso, pero lo tuvo en su momento, claro, todo ese papel de el cuco, y vemos además una coordinación de las derechas latinoamericanas buscando también ese mismo discurso. Por ahí me fui un poquito por el vector, pero me parece que, volviendo al inicio, ¿no?, de la pregunta, lo que me preguntabas, estancamiento, fragilidad y decadencia son para mí las 3 palabras, y firmo textual lo que dice Juan Gabriel Tocatrián, porque estamos en una situación que no solo es desconcertante para las instancias que han surgido desde la hegemonía progresista, sino también para las instancias que conocíamos de antaño, como el propio Mercosur. Sí, muy, muy claro, Juan. Juli, ¿querés hacer la última pregunta? En relación también a esto que vos decías, Juan, sobre Argentina y su rol también. Del nuevo gobierno, que ya tenía ciertos desafíos bastante complejos que la pandemia vino a acentuar. Uno de ellos es la renegociación de la deuda, y también, como vos mencionabas, haciendo referencia a Juan Gabriel Tocatrián, el Estado vasco, el Estado deprimido de la integración regional y los mecanismos creados que en el último tiempo que tampoco pudieron dar una respuesta certera o efectiva. En este sentido, te quería preguntar cómo ves a la Cancillería Argentina o al rol de la diplomacia argentina para reflotar y revitalizar un sistema multilateral que vemos un poco crujiendo. ¿Cómo puede llevar a cabo ese rol con las capacidades que tiene Argentina? Argentina está teniendo una Cancillería seria en varios aspectos. Primero, esto del multilateralismo que ustedes me plantean. Esto evidentemente, hay una declaración que la Argentina firmó con las cancillerías, las principales cancillerías de la Unión Europea, entre ellas Alemania, donde tiene una valoración negativa de la salida de los Estados Unidos de América, o mejor dicho, el desfinanciamiento primero, la hipotética salida, vamos a ver si evidentemente se da eso y cómo, de los Estados Unidos sobre la Organización Mundial de la Salud.
es muy importante que la Argentina firme junto a Alemania, junto a España, junto a Francia, junto a Italia, junto a los principales países de Europa, una declaración de ese aspecto. Y acá vuelvo a la crisis de 2008, como para también poner un contexto. En la crisis de 2008, yo digo que el mundo está hoy muy a la derecha en varias cosas. Hay algunos que dicen, no discutamos en izquierda, derecha. Bueno, está muy conservador. Si no les gusta esas categorías, está muy conservador. Veamos el mundo de 2008. Angela Merkel en ese mundo era vista en América Latina como la cara del ajuste sobre los otros países de la Unión Europea. Y ahora Merkel asoma como una estadista porque en Europa vimos crecer a Matteo Salvini en Italia, a Vox en España, a Marine Le Pen en Francia, porque Orbán gobierna Hungría. Es decir, si bien hay gobiernos progresistas en la Unión Europea, como los de Portugal, como los de España, evidentemente estamos en una situación mundial donde la derecha ha crecido significativamente en varios países, donde la ultraderecha aparece como una opción válida en varios países. Esto es todo un tema, y en ese sentido me parece importante que la Argentina tenga una vinculación con los gobiernos progresistas y de centro. Ya Angela Merkel es indudable que es un gobierno de centro en el marco de lo que es el mundo hoy. No tengo ninguna duda de caracterizarlo así. Si vos me hacías esta entrevista, ustedes me hacían esta entrevista hace 10 años, yo hubiera dicho Angela Merkel la ajustadora. Ahora digo, déjame Angela Merkel, por favor, ante este desconcierto de la gobernanza mundial. Evidentemente después hay cuestiones que tenemos que debatir. ¿Qué hizo Angela Merkel con Grecia? ¿Qué hizo Angela Merkel con la experiencia de Syriza gobernante en aquel país? Bueno, hay mucho debate. No me quiero ir para ese lado, lo traía porque me interesa discutir el mundo, y el mundo en el cual Alberto Fernández tiene que actuar. Un mundo muy distinto al que actuó Néstor Kirchner. Néstor Kirchner actuó con un mundo, no un mundo, pero sí una América Latina más tirada hacia el centro izquierda y la izquierda, evidentemente, y fue también el primer secretario de la UNASUR en ese contexto. Hoy decíamos, la UNASUR ya no existe, o al menos no existe como la conocíamos. Me parece importante, interesante, la búsqueda del Grupo de Puebla. No digo que sea la solución, pero hay una búsqueda interesante para coordinar a un progresismo que hoy es oposición en casi todos los países, salvo en la Argentina y salvo en México. Me parece interesante que sumen al Grupo de Puebla a la experiencia española, el gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias. Evidentemente ahí hay algo interesante. Ahora con el ingreso mínimo vital que se ha dado, me parece que hay una experiencia interesante. Y ahora estoy viendo, y vuelvo a Europa, pero para traerlo a la Argentina, estoy viendo con muy buenos ojos estas experiencias nuevas que hay en torno a pensar el mundo post-COVID, ¿no? Estaba leyendo que Conte en Italia, que Macron en Francia y el propio Pedro Sánchez en España están convocando a pensar a líderes de diversas esferas, a economistas, a politólogos, a sociólogos, incluso a psicólogos, porque de la pandemia se va a salir con crisis política, con crisis económica, con crisis sanitaria, pero también es necesario programar ese mundo post-pandemia, ¿sí? Me parece muy importante, así como los expertos están actuando en la pandemia, es decir, son los que marcan los pasos que los gobiernos van dando, ¿no? Vamos a hacer cuarentena, ¿por qué? Porque tenemos un consejo de expertos que nos dice que la cuarentena es hoy la mejor alternativa para pelear contra este virus. Bueno, en el mundo que viene me parece que estos saberes también van a ser importantes para diseñar esto que digo, el mundo post-COVID y la Argentina post-COVID. Una Argentina que, como ustedes decían, transita el problema de la deuda, transita una situación económica muy complicada, enormemente complicada, a partir de las decisiones propias que tuvo que tomar el gobierno en torno a la cuarentena y a la pandemia, y en un escenario de casi soledad continental, podríamos decir, porque evidentemente es un escenario de una soledad continental. Yo decía que Alberto intentaba, antes de llegar al gobierno, contar al menos con dos aliados nítidos, con dos nítidos en Sudamérica, en el Cono Sur. Uno, el gobierno del Frente Amplio en Uruguay, perdió la elección. El otro, Evo Morales, ganó la elección, pero le hicieron un golpe. Bueno, evidentemente quedó en una situación en el Cono Sur más complicada,
creo igualmente que si hacemos un análisis de cómo actuaron los gobiernos sudamericanos y latinoamericanos frente a la pandemia, no, uno tiene que hacerlo siempre al final del trayecto, ¿no? Es decir, habrá que hacer este análisis mejor por ahí en un año. Pero hasta hoy la Argentina ha tomado decisiones muy serias en torno a la pandemia. Hasta hoy la Argentina ha hecho las cosas bien. Por eso Time pone a la Argentina como uno de los países que mejor ha actuado. Y si no, veamos lo que está sucediendo en Chile, veamos lo que está sucediendo en Bolivia. Ya ni digo Brasil, porque hablar de Brasil y la pandemia es casi pegarle a alguien que está en el piso. O sea, ya no, me parece que a veces tenemos que tener buen gusto en cómo cubrimos las noticias, pero veamos lo que está pasando con la situación hospitalaria en Santiago de Chile. Ahí hay un problema que no viene de Piñera, que viene de hace 30, 40 años, como decían las manifestaciones que hubo el año pasado pidiendo un plebiscito constitucional. La última constitución, la constitución de Pinochet. Veamos lo que pasa en Bolivia. En Bolivia, Yanine Áñez expulsó a los médicos cubanos por ideología. Y ahora esos médicos cubanos están ayudando en Italia, volvieron a Cuba, pero no tendrían trabajo en Bolivia cuando vemos que están muriendo personas en La Paz y en Cochabamba, en las puertas de los hospitales. Ahí me parece que evidentemente la Argentina ha tomado buenas decisiones. Vamos a ver cómo es el transcurso de las próximas semanas. Esto evidentemente es día a día, es minuto a minuto. Tiene también mucho que ver lo que haga o no el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es un gobierno distinto al de Alberto Fernández, un gobierno que viene de la anterior experiencia del Ejecutivo Nacional. Bueno, evidentemente la Argentina enfrenta muchos problemas, pero está teniendo un gobierno que para mí en diversos planos actúa de forma seria, no precipitada, y esto lo ve la comunidad internacional. Estaba escuchando hace poco declaraciones también del expresidente de España, Zapatero, que valoraba cómo la Argentina ha actuado en torno a la pandemia, y si uno hace una entrevista más o menos lógica a personajes que han ocupado las primeras magistraturas en los últimos 10, 15 años en diversos lugares del mundo, se va a encontrar que tienen una posición favorable a las medidas que ha tomado la Argentina, un gobierno que evidentemente está cuidando la salud de su población sin descuidar del todo el plano económico, intentando que la gente tenga la capacidad de sobrevivir a la pandemia, y después evidentemente habrá que gestionar el post-pandemia, y por eso traía lo de los casos europeos, los casos de Conte en Italia, de Macron en Francia y de Pedro Sánchez en España, convocando a estos especialistas, porque creo que la Argentina, a partir de ahora, va a tener que convocar a especialistas en las más diversas áreas para planificar la Argentina de la post-pandemia, que es una Argentina muy difícil, porque en el año 2008, después de la crisis de los commodities, la Argentina pudo seguir vendiendo productos porque las commodities estaban en un precio alto. También lo mismo sucedió después de la crisis del 2001-2002. Acá se acaba de caer el mundo entero. Ese es el problema principal que tiene Alberto Fernández, que se cayó el mundo por completo. Juan, te agradecemos mucho por el tiempo. Sé que sabemos que trabajas mucho. Bueno, yo personalmente tuya de los programas de la radio, así que bueno, un gusto tenerte acá con nosotros y te esperamos para el resto de las actividades que seguramente estaremos impulsando desde la Fundación. Bueno, no, yo les agradezco a ustedes, los vuelvo a felicitar a los dos, Pilar, Julián, la verdad que fue un artículo muy interesante, vuelvo a decir, son muchos temas en simultáneo, creo que ustedes los han analizado muy bien, ¿no? La situación de la ONU, el G20, el momento de la Unión Europea, el contexto de América Latina, son muchos mundos, ustedes lo han sintetizado de una forma muy interesante, y evidentemente vamos a seguir debatiendo estos temas porque, y esto es interesante e importante, hay que también dejar esa visión que teníamos de que la Argentina tenía solamente que mirarse a sí misma. La Argentina tiene que mirarse a sí misma, evidentemente tenemos que construir una Argentina soberana, eso sin duda, pero la Argentina juega en un mundo, y en un mundo determinado, donde hay que analizar esas variables. Por eso me parece muy importante el trabajo que ustedes están haciendo desde Fundación Meridiana, y les agradezco desde ya esta charla. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias y hasta pronto.